Muy buenas noches, señores. Bienvenidos otra vez. Gracias por su tiempo, por su atención, por permitirnos llegar a sus hogares. Esa es la idea principal, que lleguemos a sus hogares y que podamos llevar la palabra a aquellos que lo necesitan. Si no tienen tiempo para leerla ustedes, si ya no pueden ver bien la letra de la Biblia, nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo para que ustedes la escuchen. Y pues bueno, que la pregunta del millón. ¿Qué vimos ayer? ¿Qué vimos ayer? A ver, ¿quién inicia? ¿Quién inicia con lo que vimos ayer? A ver, ¿quieres iniciar tú, Almita? Con lo que vimos ayer. Ujú. Bueno, hemos estado leyendo el libro de Jueces, el libro de Jeremías, el libro de Marcos y el libro de Hechos. En Jueces, ayer pues estamos viendo la historia de Gedeón, el cómo él pide señales y señales porque ya fue designado y vemos cómo se va desarrollando esas señales que Dios le va dando o mostrando. Este, en Marcos, bueno, ese es el capítulo que, bueno, la parte que yo quisiera comentar, porque vimos justo la historia, el pasaje en donde se habla del Gadareno, del endemoniado Gadareno. Y sobre todo porque, no por darle importancia a mayor importancia al demonio y a Satanás, pero tampoco ignorarlo, porque justamente él anda y anda suelto, anda como león rugiente, dice la escritura, y a veces el ignorarlo pues nos puede confundir, nos puede llevar a tener pensamientos que no son ciertos. Y bueno, en cuanto a esta historia, a veces nos cuesta, bueno, en mi caso me cuesta desaprender un poco de una doctrina que no fue muy saludable, sana cuando inicié, sobre todo porque nos hablan de que hay posesiones satánicas, que hay gente endemoniada y aquí está la prueba, ¿no? En la Biblia se maneja la prueba de que es verdad y obviamente en el catolicismo pues hay sacerdotes que se dedican a hacer cosas extrañas que les llaman exorcismos, a los cuales hasta películas les han hecho y en fin, cosas que ni siquiera deberíamos tocar. Y bueno, y más adelante nos decían que que Satanás es el que nos hace pecar en todo momento, pero ¿es Satanás en todo momento o eres tú o yo, ¿no? O es nuestra mente que todavía no estamos en un camino de santidad. Sobre todo porque hay mucha enseñanza o herejía en donde hay pastores que hacen exorcismos o inclusive hacen pasajes así como místicos, como y siendo o llamándose pastores cristianos. Sin embargo, la escritura nos muestra que sí, efectivamente, una legión de demonios en este caso estaba dentro del cuerpo de este pobre hombre, pero generalmente, y si leemos la escritura, es a los que son incrédulos, a los que son incrédulos, a los que están esclavos del pecado. Por eso es que los pueden dominar. A ti como cristiano, a ti que ya aceptaste a Jesucristo, a ti no te puede dominar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Y cuidado, porque si entonces te domina y dices que te implanta una idea pecaminosa, entonces somos incrédulos. Duele, pero entonces no hemos este, posado nuestra fe en Jesucristo. Como cristianos es muy difícil, es imposible que podamos estar en una posesión o en una situación así. Esto se da en los incrédulos, como les comento. A final de cuentas, pues Satanás
fue creado como un ángel, con todas las características de un ángel, pero no con las características de Dios, o sea, con sus atributos. Dios es el único que tiene esos atributos y me refiero a la omnisciencia, a la omnipresencia. Satanás no puede estar en todos lados a la vez. Sí, hay legiones, hay incluso potestades, pero no puede estar en todos lados a la vez. ¿Cómo es que cayó o por qué se encontró maldad en él? Pues no sabemos. En realidad yo no lo sé. La Biblia no lo señala. Simplemente se encontró maldad en él. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, eso es importante. Pero él cómo nos engaña a través de mentiras. Si obra contra nosotros, por supuesto, no hay posesiones sobre nosotros, pero sí nos engaña con falsas herejías, nos engaña con falsos maestros, nos engaña de tal manera que nosotros pues estemos cayendo, pero al final el discernimiento nos lo ha dado el Señor, el discernimiento de decidir. Entonces, cuando tú pecas, cuando yo, alma, peco, es yo, no es que Satanás nos esté ahí metiéndose en nuestra mente para pecar o que tengamos un demonio dentro, pues no, si algún cristiano dice esa parte, pues hay que tener cuidado porque entonces Desviamos nuestra culpa. desviamos la culpa, la ponemos en alguien que no necesariamente la tiene. Uh-huh. ¿Qué debemos hacer cuando estamos, también otra situación aquí es que generalmente, y si lo vamos a ver, Jesús expulsa demonios y mandó a expulsar a sus discípulos, pero también tenían el don de sanidad juntos. El don de sanidad. ¿Por qué? Porque no hay que discernir si era una enfermedad o si era una posesión. Entonces, en este aspecto, eh, si alguien puede curar el cáncer, pues seguramente puede expulsar un demonio. Ajá. Pero bueno, primero tendrías que ver que realmente tengas un don de sanidad, como los que se han manifestado en la Biblia. Entonces, sobre todo, qué harían ustedes frente a una persona incrédula que está endemoniada? ¿Qué hemos aprendido? ¿Tú qué harías? Echarlo fuera en el nombre de Cristo. Mm, Mira, yo ahí difiero un poco mm, por lo siguiente, porque el único que puede hacerlo, sí, es Jesús. Sin embargo, lo que puedes hacer es predicarle el evangelio a esa persona. Predicarle el evangelio porque le podría resultar contraproducente. Sí. Si es incrédulo, estamos hablando de que es una posesión ante un incrédulo. Sí. Si es un incrédulo y le echamos al demonio, ¿qué dice? Regresa con 7. Así es, así es. Entonces, ¿qué le va a pasar a la pobre persona? Va a ser peor su condición que la de antes. Así es. Entonces, como cristianos lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio, predicar arrepentimiento, predicar que Jesús es el único que lo puede sanar, es el único que lo puede salvar. Y entonces vendrá el Espíritu Santo a morar en esa preciosa casa. ¿Y qué va a pasar con los demonios? Enseguida, enseguida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando habla Pablo de que estamos en una guerra espiritual. Pues, ¿qué creen? La guerra, bueno, yo lo que he entendido es que esa guerra espiritual es contra mi carne. Ajá, es contra mi carne, contra usar todas esas armas espirituales, sí, pero contra la carne que es con la que estamos en batalla todos los días. Y bueno, ¿cómo resistes al demonio? Pues leyendo la escritura, sabiendo la verdad sabes distinguir la mentira.
Ajá, sabes distinguir cuando alguien no te está diciendo algo que va conforme a la escritura. Inclusive lo que estamos hablando aquí, pues tiene que ser confrontado con la escritura. No tenemos inconveniente, por supuesto, de ninguna manera. Y la manera en que la Biblia nos dice que tenemos que resistir a Satanás, pues es la obediencia. La obediencia. ¿Cómo vas a obedecer? Pues conociendo la escritura, sabiendo qué debo de obedecer, dónde, cuándo, qué, y obviamente en el momento, pues, Señor, la oración, Señor, trae a mi mente, cómo debo de actuar. Tú me has enseñado en que tengo que perdonar, tú me has enseñado esto, durísimo, durísimo, pero esa es nuestra lucha. Es como se defendió Jesús cuando fue lo de su tentación, Ujú, porque Satanás le aventó versículos bíblicos. ujú, ¿Y qué hizo el Señor? Regresarle los versículos bíblicos. claro. Por eso es la importancia de leer, de leer, de leer y de leer, memorizar, meditar y estudiar en cada versículo, porque a eso nos mandó el Señor. Muchos dicen, no, es que no es mi ministerio, no, es que yo, mi pastor, no, es que yo no leo. Si Mateo dice, enseñando, si nosotros nos consideramos verdaderos cristianos, tenemos que enseñar a los demás. Ajá. Así es. ¿Algo más? Nada más. Ok. Bueno, ya, y Ya por me último, extendí. bueno, ya que Almita nos robó todo el tiempo, Perdón. yo lo único que les iba a comentar, es muy rápido mi comentario antes de empezar la lectura, que a mí me pegó mucho lo que les decía ayer, lo de Hechos 10, versículo 24. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, del centurión Cornelio, el que dirigía la italiana, Cornelio no dijo, bueno, pues me viene a ver, ¿no? Aquí estoy. No, Cornelio llamó a su familia y a sus amigos más íntimos. ¿Qué pasó de que después Pedro les predicó el Evangelio? Que todos recibieron al Espíritu Santo. Por eso es la importancia muchas veces de, como decía mi esposa, llevar el Evangelio. Ajá, eso es precisamente, llevar el Evangelio a todos y cuando ustedes estén en su casa, conviértanla en un altar de adoración al Señor. No me refiero a que prendan velas o imágenes, no. Un altar que quiere decir donde están reunidos, que platiquen la palabra de Dios. 5 o 10 minutos van a ver cómo poquito a poco va a ir cambiando la vida, no solo la de nosotros, sino la de todos nuestros amigos y familiares. Pero bueno, vamos a iniciar con la lectura. Dice mi esposa que ella se avienta el libro de Jueces. Nos vamos a ir con el Gedeón y pues a darle que es mole de olla. Lectura del libro de Jueces, capítulo 7. Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo diga: vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga: no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová, el Señor, dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos.
y si tienes temor de descender, Cuidado, cuidado. baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas, con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: Levántense, porque el Señor los ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: Mírenme a mí y hagan como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, harán ustedes como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y ustedes tocarán entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y dirán: Por el Señor y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: Por la espada del Señor y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsida, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mejolá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: Desciendan al encuentro de los madianitas y tomen los vados de Bet-Bará y el Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, al otro lado del Jordán. Hasta aquí termina el capítulo. Un comentario rapidísimo para que... Hay un pasaje en el capítulo que acabamos de leer, en donde dice que el Señor eligió a 300 hombres que lamieron las aguas como un perro. No hay que meterse tanto a querer encontrarle un concepto teológico, espiritual. Ajá, espiritual, ¿no? ¿Por qué, a qué se refiere ese versículo? Miren, el Señor dice: los que doblen la rodilla sobre la tierra. Doblar la rodilla significa que se pusieron postrados y empezaron a beber el agua del río así, como sorbiéndola directamente del río. Pero los otros 300 lo que hicieron fue agarrar agua con su mano y beberla de esta manera. Así es como le damos de comer a un perrito. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú te hincas a beber agua del río así, pierdes de vista todo y lo único que ves es el agua. Pero cuando tú agarras con tu mano el agua así, estás atento a todo lo que hay a tu alrededor. Entonces, el Señor eligió a los 300 guerreros mejor preparados, más avispados, más abusados, para que pudieran luchar por Gedeón
Bueno, por el Señor y por Gedeón. O sea, por eso dice, elige los que beben agua como perros. O sea, estaban así, pero estaban así, a lo mejor miedosos, ¿no? Así, a ver a qué hora nos cae. Pero no, estaban así, atentos a todo lo que había a su alrededor. Con eso se acaba todo. Como practicante de más de 20 años de artes marciales, hay un saludo en todas las artes marciales, inclinar con respeto la cabeza hacia adelante. Pero cuando nos tocó un maestro japonés, me dio un zapezazo en la cabeza, porque decía que sí teníamos que hacer una reverencia, pero siempre viendo al oponente. O sea, estar atento a lo que hay alrededor. Ya algún día profundaremos más en esto. Bueno, vamos a continuar con el libro de Jeremías, el capítulo 20. Recuerden, hoy domingo 24 de julio estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. Está bien chulo este capítulo. Escúchenlo aquí para todos aquellos que andan de capa caída. Dice, profecía contra Pasur. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Y al día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, el Señor no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Ahorita les digo que significa. Porque así ha dicho el Señor, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa irán cautivos, entrarán en Babilonia, y ahí morirán, y ahí serán enterrados tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denúncienlos, denúncienlos. Todos mis amigos miraban si me vencía. Quizás se engañaban y decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque ha librado mi alma, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio buenas nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndolo alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló el Señor, y no se arrepintió. Oigan gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastaran en afrenta. Híjole, ahí nos damos cuenta lo que estaba sufriendo el pobre Jeremías, ¿no? Por eso vayan y pregúntenle a los profetas de ahora si están dispuestos a sufrir lo que sufrió Jeremías, ¿no? Todos esos cuates que se dicen ser profetas. ¿Y qué era un cepo, Juan? El cepo era una madera rectangular, así, donde te metían el cuello y te metían las manos. Ajá. En el caso más grave, no solo te metían manos y cuellos, sino que también te metían pies. O sea, estabas doblado de esta manera.
Bueno, no se ve en la imagen, No ¿no? se Pero ve. estabas doblado. Haz de cuenta que este es tu cuerpo completo, las dos palmas abiertas. Cuando te metían en el cepo, quedabas así. Así quedabas. Imagínate si cuando duermes abrazando a tu esposita se te tumba un brazo. Imagínate cuando estás así todo doblado, cómo estás. Y el pobre Jeremías, aquí es la primera vez que lo meten, pero no fue la única. Espérense a lo que viene y van a ver lo que es el cepo. Pero aún así, fíjense lo que dice Jeremías. Ya no quiero hablar de ti, tu palabra, Señor. ¿Ustedes creen que nosotros no nos damos a veces por vencidos? De ver que la gente no escucha, de ver que la gente es necia, y que decimos, no, Señor, ya estuvo, ahí muere, manda a alguien más. Pero ¿qué dice Jeremías? Pusiste un fuego ardiente en mi corazón y no puedo callar. Eres más fuerte que yo. Pase lo que pase, hasta que el Señor lo permita, tenemos la encomienda de llevar su palabra. Pero bueno, otro día seguiremos con estos temas. Continuamos con la lectura, Almita. ¿Qué libro es? Ya se me olvidó. Marcos. 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 Hoy vamos a leer el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y dice, Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Perdón, hago el paréntesis. Ya lo que pasamos, el Señor lo vivió. Ya, no tenemos ni idea de lo que vive, pero bueno. No, bueno. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistieran dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entren a una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y en algún lugar, y si en algún lugar no los recibieran ni los oyeren, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio de ellos. De cierto les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodías, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró,
todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se estremeció mucho, pero a causa, Entristeció. pero el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y lo que les habían enseñado. Él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ella ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, denles ustedes de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. No escuchamos bien, ¿verdad? Bueno, él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y véanlo. Y al saber dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que les pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4:a de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraban en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, en donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, en la lectura, recuerdan sobre cómo los hizo sentarse Jesús, y en el versículo 39 dice,
y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ajá. Este detalle de sobre la hierba verde significa que, bueno, es un detalle de la lectura, es un detalle que anota Marcos. Ajá. ¿Cuándo tú puedes dar detalles de algo que viviste o viste? Cuando estuviste allí, cuando lo viste, cuando lo sentiste. Seguramente pues estaba un poco húmedo tal vez y por eso notó que estaba verde o estaba... Eso le da credibilidad a la lectura. Esos detalles son los que te hacen saber que justamente no es algo que se inventaron, es un detalle que seguramente era primavera. Aseverás la Ajá, justicia. verás la lectura, nada más. Ok. Bueno, vámonos hasta el libro de Hechos, al capítulo 11. Hola. Y dice así. Paso el control. Dice. Capítulo 11, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, peleaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. No. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió a todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender que por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Híjole, está, yo a veces digo, este capítulo estuvo bien bonito, pero en realidad no hay capítulo que no sea bonito de la palabra. Estamos viendo que no solo están unidos, ya ven lo de Jeremías, se junta con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo dice, no hay profeta sin honra sino en su tierra. ¿Y cómo le fue a Jeremías en su tierra? ¿No? Bueno, como última reflexión, aquí en el versículo 14, ¿no? Cuando Cornelio recibió a Pedro en tu casa, que el Espíritu le dijo, serás salvo tú y toda tu casa. Es un versículo que a veces tenemos malentendido todos nosotros, porque pensamos que si yo ya creí en el Señor Jesucristo, toda mi familia ya es salva. Y no es cierto. A lo que se refiere el versículo es que como tú ya fuiste salvo, tienes que compartirle el evangelio a tu familia para que ellos también puedan tomar la decisión de ser salvos. No es por arte de magia. No soy yo, ya soy salvo y me llevo a toda mi familia, hasta mis perritos. No. Tengo que predicarles el evangelio para que ellos tomen su decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Algún comentario, Almita? Sí, para que reciban la gracia del Señor. Para eso les predicamos el evangelio y seguramente vamos a encontrar muchísima resistencia, porque justamente ya lo dijo antes, nadie es profeta en su propia tierra. Pero aparte de predicar, y sobre todo con la familia, la parte complicada muchas veces es justamente que nuestro actuar, la mejor manera de evangelizar a la familia es mostrándonos en arrepentimiento, mostrándonos haciendo cosas de corazón nuevamente. Seguramente nos van a dar con el portazo en la cara cuando no dicen, ¿y qué le picó? ¿Qué es? Ya se cree muy santo, o ya se cree mejor que nosotros, ¿no? O ya ya le hablaron los hermanos y le lavaron el coco, ¿no? Generalmente eso sucede, o no sé ustedes, ¿verdad? O en muchas, o con las amistades, porque cuesta trabajo, pero ahí está la persistencia, la paciencia, justamente es donde más tenemos que poner en práctica el amar a nuestro prójimo, y ahí es donde realmente se ve muchas veces el cambio que el Señor ha hecho en nosotros. No es a fuerza, ni es, a ver, Juan, a ver. A mí sí. No, es pues obviamente por nuestra manera de actuar, nuestro cambio realmente, ¿no? Eso se va a ir viendo, no hay más. Ahí. Bueno, pues, Anita, nos complaces con darle gracias a Dios por Ay, estos Señor. tiempos. Padre, muchísimas gracias, Señor, con temor y temblor. Estamos aquí dando estas palabras tuyas, Señor, porque sabemos lo grande que eres, porque sabemos que en tu presencia nos puedes consumir, Señor, de tan grande y magnífico que eres, Padre. Gracias porque por la lluvia de esta noche. Te pedimos mucho por los hermanos del norte, porque llegue el agua a esas tierras, la lluvia temprana y tardía, pero hágase siempre tu voluntad, Señor. Te pedimos que nos halles fieles en estos tiempos, que esas ganas de saber de tu palabra y de ponerla por obra estén en nuestra vida diariamente, que siempre querramos el pan cada día, todos los días, Señor, acercarnos a ti. Gracias porque hoy podemos hacerlo, hoy podemos dirigirnos a ti desde nuestro lugar, desde nuestra cama, desde nuestro lugar especial en el que nos reunimos contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias por la salud, gracias por todas las pruebas que en ocasiones tenemos que pasar, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Te damos gracias, bendice a todos los que nos escuchan, sus casas, sus familias y su entrada, su salida, su trabajo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana y clase el martes en el otro canal. Saludos y bendiciones, descansen. Hasta mañana.